Buen día para todas. A través de este video voy a explicar la manera correcta de diligenciar el formato Excel de la escala de valoración cualitativa versión 4. ¿Dónde podemos encontrar este formato? Entonces vamos a dirigirnos al navegador Google. Allí escribiremos portal intranet ICBF. Y vamos a darle clic en la primera opción donde dice primera infancia portal ICBF. Esta es la página donde nos aparecen los diferentes formatos que estamos diligenciando. Para una mayor facilidad en la búsqueda vamos a darle clic a Control F, nos aparecerá esta caja y allí podremos escribir una palabra clave del formato que estamos buscando. En este caso, escala de valoración. Nos aparecen 4 respuestas. En primera medida, la de formato escala de valoración versión 4, que es la que estamos necesitando. Vamos a darle clic y aquí nos descargará el formato. Damos clic para abrirlo y debemos de tener presente que el archivo pesa. Entonces, una vez descargado, esperamos para que se aperture y esta es la imagen que nos debe aparecer. El formato en su primera medida nos muestra una franja de color amarillo en la parte superior donde dice que debemos habilitar edición. Damos clic y seguido a esto nos va a aparecer nuevamente una franja amarilla donde nos dice que los macros se han deshabilitado. Para poder diligenciar el formato de manera correcta, vamos a habilitar el contenido. ¿Qué es importante tener presente cuando aperturemos el formato? Que sea la versión que actualmente estamos diligenciando, en este caso la versión número 4. El formato se compone de 4 botones principalmente: registrar información, consultar niña-niño, base de datos general y gráficos. Vamos a darle clic en la primera opción de registrar información. ¿Qué es importante tener presente? Que este formato se debe diligenciar en este formato Excel, que no es a mano, y que debemos diligenciarlo una vez ya se haya realizado la valoración en la hoja de registro individual, formato que ya fue explicado en el video anterior. Entonces, voy a explicar cada uno de los campos que contiene este formato y cómo debemos diligenciar. Escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil revisada. La escala cualitativa del desarrollo infantil es un instrumento diseñado para evaluar el desarrollo de niñas, niños entre 0 meses a menores de 6 años. Valora las actividades espontáneas y naturales de los niños cuando interactúan consigo misma, sus pares, padres de familia, madre comunitaria, agente educativo o cuidador responsable. Tenemos información que nos solicitan en primera medida, unidades de servicio. Entonces, ¿cuáles son los datos? Nombre de la unidad de servicio, código Cuéntame. Estos dos datos debemos de tener presente que son tal cual como aparecen en el aplicativo Cuéntame, tanto el nombre como el código Cuéntame. Modalidad de atención para la Fundación Tejiendo Futuro Social en sus 3 tipos de servicio de atención, HCB, HCB agrupado o FAMI, tenemos una modalidad de atención comunitaria. Hoja de registro individual, niña-niño. En primera medida nos piden una fecha de registro. Esta fecha se presenta de manera automática, es decir, el formato se preestablece de acuerdo a la fecha en que se está diligenciando. No se debe modificar, es decir, debemos dejarla tal cual como se registra en el formato que estamos viendo. Departamento, si se dan cuenta, apenas voy a darle clic al campo, me aparecen unas flechitas. Eso quiere decir que estos campos tienen una lista desplegable. En dado caso que tu formato, cuando lo descargues, no contenga estas flechas de lista desplegable, debes comunicarnos al correo de procesos informáticos y nosotros con mucho gusto te enviamos el formato que sí contenga estas listas desplegables. ¿Por qué? Porque los campos que tengan estas listas deben ser respondidos con las opciones que allí se presentan. Es decir, no se puede diligenciar manualmente, sino solo y solo exclusivamente con las opciones que genera la lista desplegable. En este caso, departamento Bogotá DC, municipio Bogotá Distrito Capital. Diligenciar el NIUP será de acuerdo al documento que te presenta el padre de familia del beneficiario. Primer nombre, de igual manera, será de igual forma como se presenta en el documento que te entregaron. Primer apellido, segundo apellido. Sexo, aquí también nos presentan una lista desplegable, en este caso mujer. Fecha de nacimiento de la niña-niño, debemos escribirlo en este formato, día/mes/año. En este caso, un ejemplo, el 7 de abril del 2014. La niña o niño tiene hermanos. En dado caso de ser sí, seleccionamos la opción. ¿Cuántos hermanos tiene? Ella tiene 2 hermanos, es decir, que con ella son 3 hijos. Entre sus hermanos, ¿qué número de hijo es?
Si es la mayor entre 3 hijos, sería la número 1. Si es la menor entre esos 3 hijos, sería la número 3. O, en dado caso de no tener hermanos, seleccionamos la opción no. ¿Cuántos hermanos tiene? Como no tiene hermanos, entonces en este caso la lista desplegable nos arroja una opción de N/A, que significa no aplica. Entre sus hermanos, ¿qué número de hijo es la niña o el niño? Entonces, de igual manera aquí nos arroja no aplica, N/A. Evaluación. Fecha de valoración. De igual forma, como en el anterior campo, la fecha está preestablecida de acuerdo a la fecha en que estás diligenciando este formato y no se debe modificar. Número de la evaluación. Tenemos las 3 valoraciones que debemos hacer durante el año. En este caso, como en nuestra primera evaluación, seleccionamos el número 1. Nombre del observador. En este caso, va el nombre de la madre comunitaria quien está realizando la observación del beneficiario. Resultado de la evaluación. Seleccionas el resultado que arrojó tu evaluación, en este caso un ejemplo esperado. Rango de edad. Seleccionamos el rango de acuerdo a nuestra hoja de registro individual y a la fecha de nacimiento del beneficiario. Observaciones generales. En este campo, que es un rectángulo, debemos escribir de manera detallada y descriptiva el resultado de la evaluación que tuvimos con respecto al beneficiario. Esta casilla es amplia, es decir, podemos escribir cuanta palabra sea necesaria. No se restringe simplemente a este rectángulo, sino que podemos diligenciar todo lo que a su vez sea necesario registrar para dar mayor detalle a la observación. En este momento yo voy a dar un breve ejemplo para que veamos cómo se ve la información en la base de datos. Entonces, una vez diligenciados los campos, volvemos a revisar que todos hayan sido correctamente diligenciados y no nos quede ningún espacio en blanco, porque en dado caso de quedarnos un espacio en blanco no nos va a permitir registrar los datos. Una vez revisado, entonces hay 2 botones. Uno que dice registrar datos, el cual me llevará esta información a la base de datos, o el botón que dice borrar datos, que si yo le doy clic me borrará todos los datos que acabo de diligenciar. Para dar continuidad al ejemplo, daré clic en registrar datos. Allí se cargará y toda la información ya se migró a la base de datos y este formato me vuelve a quedar en blanco para que yo pueda diligenciar los demás niños que tenga en mi cobertura. Si tengo 14 niños y los 14 niños fueron evaluados, entonces de mis 14 niños. ¿Dónde veo la información que registré? Entonces voy al botón volver al inicio y me voy a la base de datos general. Allí, como están viendo, es donde puedo evidenciar toda la información que yo digité en el formato anterior. El último campo fue observaciones generales y yo diligencié el resultado esperado. En esta base de datos ustedes pueden ver y verificar que la información que registraron uno por uno haya quedado en esta base de datos. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen acceso a la base de datos general, pero lo ideal no es diligenciarlo desde acá porque nos va a aparecer esta pestaña donde dice que la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Por eso es necesario diligenciar la información desde el botón de registrar información, uno por uno. Cada vez que yo registro un niño, voy a darle clic al botón registrar datos y esa información se migrará a la base de datos general. ¿Cómo se organiza esta base de datos? El primer niño que yo diligencie me aparece en la fila quinta y así sucesivamente hasta el último niño que yo diligencie me aparecerá en la última fila de mi formato. Cosas a tener presente. La primera, no debemos modificar ni el tipo ni el tamaño de la fuente. Conforme se encuentra en este momento y como lo digité, se presentará en la base de datos y no se debe hacer modificación. No debemos agregarle ningún color. ¿Por qué? La entidad, Fundación Tejiendo Futuro Social, se encarga de colorear con los respectivos colores el retiro o ingreso de un nuevo niño. Ustedes lo que deben hacer es notificar mediante el correo de procesos informáticos la fecha y el motivo de retiro y nosotros como entidad nos encargamos de realizar ese proceso. Luego vamos a volver al inicio y si quisiéramos consultar alguna información de un niño o niña en específico, nos vamos a este botón, diligenciamos el nombre de la unidad
o en el dado caso de un niño específico, el primer nombre o primer apellido y allí nos arrojará la información. En dado caso que queramos ver los gráficos, nos vamos al botón de gráficos, seleccionamos toda la información que haya en la base de datos y allí nos arrojará las gráficas pertinentes. Esta es la manera de diligenciar el formato de Excel de escala de valoración cualitativa. Por favor, cualquier duda o inquietud que tengan, con mucho gusto será solucionada en el tiempo pertinente. Feliz día para todos.